Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Continuamos aquí con los temas a desarrollar y empezamos ya un nuevo bloque, que es el bloque 8. Venimos de ver el bloque 7, en el que el último vídeo estaríamos centrándonos en la crisis de 1998, la guerra con Estados Unidos, la independencia de Cuba y Filipinas y las consecuencias económicas, políticas, sociales de la crisis del 98. Hemos visto en el bloque 7 la restauración y ahora empezamos a ver este bloque 8 que se centra sobre todo en cuestiones demográficas y económicas. Bien, pues nos ponemos a ello. Ahí tenéis bloque 8, previdencias y transformaciones económicas en el siglo XIX, un desarrollo que fue insuficiente. Dos temas solamente en este bloque, el 8.1 que se centra en la demografía y en los movimientos de la población, los movimientos migratorios en el siglo XIX, y se centra un poco en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo urbano. Y por otro lado, el siguiente tema, el 8.2, habla de la revolución industrial en España, del sistema de comunicaciones, centrándose en el ferrocarril. Volvemos a hablar del proteccionismo y el librecambismo, que lo hemos comentado en algunos temas, y la aparición de la banca moderna. Bueno, nos ponemos ya con el primero de los temas, el 8.1, la evolución demográfica, los movimientos migratorios y el desarrollo urbano, ¿no? Bien, ahí tenéis una fotografía, por ejemplo, de la importancia del agua para desarrollar las ciudades. En el caso de Madrid, por ejemplo, la llegada del canal de Isabel II en el siglo XIX, que va a permitir ampliar la ciudad. Bueno, crecimiento demográfico, ¿no? La población española va a experimentar un crecimiento constante, pero lento, a partir de 1833, que contrasta con el estancamiento general de la etapa anterior y de los siglos anteriores. Se va a pasar de 11 millones a sobrepasar los 18 a finales del siglo XIX. Esto se debió fundamentalmente a mejoras en la alimentación, por ejemplo, la extensión de cultivos, la incorporación de la patata a la dieta, avances también en la medicina preventiva que tiene que ver con la vacunación o también la introducción de medidas higiénicas tan sencillas como lavarse las manos. Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado en paralelo de un desarrollo económico, ¿no? De una revolución demográfica y una revolución industrial. Además, fue uno de los crecimientos más bajos de toda Europa debido al mantenimiento de rasgos típicos de un régimen demográfico antiguo. Este régimen demográfico antiguo se basaba en una alta natalidad, ¿no?, pero también en una elevada mortalidad. Es decir, nacía mucha gente, pero moría mucha gente, ¿no? Especialmente una alta mortalidad infantil, con lo que al final la suma era cero, ¿no? No había casi un crecimiento, era un crecimiento muy bajo. Muere mucha gente, nace mucha gente, el crecimiento es bajo, ¿no? Muy pequeño, ¿no? La mortalidad va a bajar y va a bajar con estos cambios en la vacuna, en la introducción de medidas higiénicas o en la mejora de la alimentación, pero va a ser muy elevada, eh, va a continuar siendo elevada sobre todo, como hablábamos también, en natalidad, pero también por crisis de subsistencia, hambrunas y epidemias, ¿no? Las crisis de subsistencia o hambrunas es cuando la llegada de ciclos consecutivos de malas cosechas hace que al final quede poca capacidad de alimentación, y eso al final deteriora la salud y se lleva a la mortalidad de muchos sectores de la sociedad. Bien, la esperanza de vida en España en 1900 era de 35 años, mientras que en Francia, en Gran Bretaña, ya estaba situada la esperanza de vida en 45 años. La esperanza de vida es lo que al nacer un niño tiene como esperanza llegar a vivir, ¿no? Y es una media entre todos los que mueren, se hace la media y se establece a qué edad ha muerto cada uno de ellos, y se hace una media de lo que se puede esperar vivir, ¿no? Habrá gente que viva 80 años, pero gente que muere a los 19, a los 20, a los 30, y ahí es como se establece la media, que en este caso sería los 35 en el caso español, los 45 en el caso, por ejemplo, de Francia o de Gran Bretaña. Todas estas magnitudes explican el limitado crecimiento de la población española, que hasta el siglo XX no va a experimentar una transición hacia una demografía moderna, ¿no?, basada en una progresiva disminución de la tasa de mortalidad y el mantenimiento de una alta tasa de natalidad, ¿no?, llegando al torno de los 30 millones. Bien, eso es importante, ¿no? Esa demografía moderna es que baja la natalidad,
baja la mortalidad y sigue alta la natalidad. Y ese es el régimen demográfico, la transición a un régimen demográfico moderno. Bien, la población además tenía una distribución desequilibrada, que lo sigue existiendo en cierta parte del territorio, con una periferia litoral en aumento y un centro peninsular en descenso, ¿no?, que es escasamente poblado. La actividad fundamental la tenemos en ese recuadro, en esa ilustración, va a seguir siendo la agricultura. Movimientos migratorios, ¿no?, cómo se mueve la población. En relación a la demografía, otra variable importante fueron los movimientos migratorios, relacionados claramente con los cambios económicos y sociales que se producen a lo largo del siglo XIX. La migración interior, por un lado, se produce lo que se llama el éxodo rural. Empieza a salir población del campo que se va yendo a las ciudades, lentamente, incipiente, poco a poco, ya que las ciudades empiezan a tener un progresivo, lento desarrollo industrial y de servicios, ¿no?, y que se va a convertir esas ciudades en un foco de atracción de mano de obra rural. Esta mano de obra o de población rural estaba muy afectada por el proceso de la desamortización en el sector agrario. Aunque se intentó mejorar sus condiciones de vida, ya sabemos que al final no se logró. Bien, durante los años finales o los años de la restauración es cuando el éxodo rural se va a intensificar, sobre todo dirigido a las capitales de provincia, también a núcleos industriales que empiezan a desarrollarse importante en Cataluña y el País Vasco, ¿no?, la industria textil catalana, por ejemplo, o la siderurgia, la minería del País Vasco, y a grandes ciudades, ¿no? En 1836 la población urbana era menos de un 10% del total, o sea, solo 10 de cada 100 españoles vivían en poblaciones urbanas. En 1900 era del 16,6, también es muy bajo, ¿no? 16 españoles de 100, 16 de cada 100 vivían en ciudades. Era un país eminentemente rural y eminentemente agrario. Solo Madrid y Barcelona tienen poco más de medio millón de habitantes, ¿no?, que serían las dos grandes ciudades del momento, que como mucho llegaría cada una de ellas al medio millón de habitantes. Entre tanto, en torno a los 2/3 de la población van a vivir en el campo, ¿no?, siendo una población netamente rural. Se produce también una migración hacia el exterior, es un fenómeno típico del siglo XIX, junto con el éxodo rural, empieza una migración hacia sobre todo Latinoamérica, ¿no?, por ejemplo Argentina, Brasil, México y Venezuela, que están demandando mano de obra, ¿no?, y también el norte de África, ¿no?, en Argelia, procedentes sobre todo de Galicia, de Cantabria, de Asturias y de Canarias, que son zonas con falta de tierra y escasez de puestos de trabajo. También hay parte de la población catalana que va a decidir emigrar, sobre todo a Cuba, por los lazos comerciales que les unía, ya que había mucha relación comercial, sobre todo de inversores de capital de la zona de Cataluña en la isla de Cuba. Se estima que entre 1880 y 1914 hay 1 millón de españoles que van a cruzar el Atlántico, ¿no?, hacia América. La Constitución de 1869 va a reconocer el derecho a emigrar, lo que aumenta el traslado de población española hacia el extranjero. Los gobiernos van a asistir sin detenerlo, conscientes de la incapacidad del país para dar trabajo a todos sus habitantes y el alimento a esa excedente de población. De cierta manera se empieza como a potenciar la capacidad o el deseo de los españoles para emigrar hacia el exterior, porque en el interior no se va a dar abasto a ese pequeño aumento de la población, ¿no?, aún no se crea la suficiente demanda de trabajo, ¿no? Bien, la migración se hizo más masiva en los años 90 y en los comienzos del siglo XX. Algunos consiguieron hacer lo que se llamó hacer las Américas, formando un gran patrimonio económico, ¿no?, estos que por ejemplo se llamaban los indianos, que algunos retornaban y que tras hacer fortuna van a colaborar con el desarrollo de sus lugares de origen, ¿no?, por ejemplo creando en sus municipios donde nacieron, a la vuelta, aparte de un gran palacio, un palacete que se construyen, pues muchas veces se dan dinero para la construcción de escuelas o de centros asistenciales o de becas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta política que tenían los indianos de retornar al país, algunos de ellos, otros van a quedarse ya para América, muchos de los que triunfaron sí también regresan, ¿no?, estos indianos, y van a invertir en las localidades de origen pues parte de la fortuna que consiguieron en las Américas. Y ahí quedó esa frase de hacer las Américas. Bien, la sociedad española a lo largo del siglo XIX se va a agudizar los contrastes sociales.
acentuándose más las desigualdades entre las clases altas y el resto del país, pero también entre las clases medias, los llamados trabajadores de cuello blanco, profesores, abogados, médicos, empleados de la administración, ingenieros, pequeños rentistas y las clases populares, sometidos a grandes problemas de alimentación, enfermedades y analfabetismo. El 72% del total de la población en 1877 era analfabeta. Bien, el desarrollo urbano sería la siguiente parte, ¿no? Hemos visto la demografía, veremos el desarrollo urbano. El desarrollo urbano es como consecuencia del incremento demográfico que se produce en las ciudades, ¿no? Sobre todo se ve con mayor intensidad en Madrid, Barcelona y también en Bilbao, que son ciudades que están en pleno crecimiento industrial. En el caso de Madrid, sobre todo, ese crecimiento industrial está muy asociado con el mundo de la imprenta, ¿no? Por ejemplo, de las impresiones, ¿no? de los sistemas para fabricar de manera rápida y en masa pues periódicos o publicaciones. Bien, el aumento de la población urbana supuso el desarrollo espacial de las ciudades, donde van a surgir barrios periféricos de tipo suburbio, de barrios obreros, desordenados, sin servicios, con apenas infraestructuras, mientras se van a crear grandes áreas burguesas con un urbanismo planificado, de grandes avenidas, jardines, etc., los denominados ensanches. Se van a derribar las viejas murallas de las ciudades medievales, ¿no? Hasta ahí se había quedado muchas veces los límites de las ciudades, hasta las murallas de origen medieval o de la época moderna, ¿no? Algunas no serían murallas defensivas, sino que también eran cercas para controlar las mercancías que salían o entraban en las ciudades, como el caso de Madrid, por ejemplo. Se va a derribar esas cercas, esas murallas, y a las afueras, extramuros, se empieza a diseñar las nuevas ciudades, los nuevos barrios que van a acoger sobre todo al sector social emergente, que es la burguesía, ¿no? La burguesía va a necesitar un espacio para vivir fuera de las viejas ciudades y por eso se planifican los llamados ensanches. Bien, son grandes avenidas con manzanas en forma de cuadrados, cuadrangulares, como el estilo de las ciudades romanas y con un estilo arquitectónico muy particular, propio, ¿no? Los ejemplos más conocidos, por ejemplo, son el de Barcelona, que en 1860 lo diseñó el Ildefons Cerdà, el conocido Eixample, ¿no? Que en buena parte de la ciudad de Barcelona ya se ordena con el modelo de Ildefons Cerdà, la famosa construcción que podéis ver, por ejemplo, en la visión que tenéis ahí en la presentación. Otro ejemplo sería el de Madrid de 1861, que lo planifica Castro y que va a ser financiado por el Marqués de Salamanca, que va a dar origen, por ejemplo, al famoso barrio de Salamanca o a la zona de Argüelles, ¿no? Que son dos de los barrios burgueses a las afueras de las murallas de Madrid que van a crecer en este momento, ¿no? A esto hay que añadir la incorporación del ferrocarril. Va a aparecer el ferrocarril que va a llegar a las ciudades también. Hay que hacer en torno al ferrocarril las estaciones de las ciudades y ordenar los espacios para que pueda entrar el ferrocarril hasta la ciudad. El alumbrado público, por ejemplo, la canalización de agua, la llegada de agua, en el caso de Madrid, por ejemplo, el canal Isabel II, o el alcantarillado, ¿no? Innecesario para que una población pueda crecer, ¿no? En los sistemas de desagüe. Bien, a pesar de la creciente urbanización, a principios del siglo XX, la mayoría de la población española continuaba siendo rural y un 70% residía en núcleos de menos de 200.000 habitantes, ¿no? El país era netamente un país rural y la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. Esto también tiene que ver con un análisis sociológico-político, cuáles son los límites de la acción política y cuál es el sustrato de esa acción política también, ¿no? Por ejemplo, enlazándolo con cosas como el tema como el caciquismo. Bien, el resultado de esta irregular distribución de la población fue un dualismo muy acentuado entre el campo y la ciudad, origen de muchas futuras tensiones políticas y sociales. Bien, con esto hemos terminado. Es un tema agradable, yo creo, fácil de memorizar, tiene pocos datos, siempre es bueno tenerlo en nuestra carpeta, porque si sale, es verdad que no sale muchas veces, pero si sale es un tema bastante fácil de resolver, ¿no? Y además yo creo que es un tema interesante. Bueno, en el siguiente vídeo nos vemos y comentaremos la parte de la economía, el librecambismo, el proteccionismo, el desarrollo del ferrocarril y el nacimiento de la banca moderna. Nos vemos en el siguiente vídeo, último de este bloque.